Continuamos en Entre Líneas y seguimos hablando del momento económico de la República Argentina. Está con nosotros Guillermo Mana, economista, ex secretario de Economía de la Municipalidad. Guillermo, gracias por venir al programa. No, por favor, a ustedes, muchas gracias. Buen día. Bueno, ¿cómo está viendo el panorama? Bueno, con preocupación. Con preocupación. Digo, me parece que es un llamado de atención muy fuerte para quienes están tomando decisiones económicas a nivel nacional. Me parece que el contexto cambió profundamente fíjese, ¿no? La paradoja. A partir de las elecciones del año pasado, cuando parecía que ese apoyo que tuvo el gobierno en las elecciones iba a consolidar, iba a facilitar, si vale la expresión, una serie de decisiones económicas que venían postergándose, ocurrió todo lo contrario, ¿no? Ocurrió lo que ocurrió en la Plaza del Congreso cuando se debatió lo de la fórmula de las jubilaciones, de ajuste de las jubilaciones, y de ahí para acá las noticias han sido no buenas, estables no buenas, hasta este último 15 días, 20 días, donde ya definitivamente son malas. De todo modo, a mí me parece que el análisis, como uno lo ve, lo tiene que dividir en lo que es estrictamente económico de lo que es estrictamente político. Y en el medio entender que la economía, las variables económicas, tienen un componente en su explicación muy importante que lo da el contexto político. La variable económica no funciona por sí sola, está siempre, en mayor o menor grado, dependiendo de qué variable hablemos, condicionada o influida por las variables políticas. Rápidamente, desde lo estrictamente económico, hoy que vemos inflación, principalmente, como el dato que nos asusta mucho, más allá del dólar, digo que es el último elemento, pero un poquitito más profundo vemos inflación. Yo le digo, mire, año 2002, cuando pasamos la crisis profunda del 2001, año 2002 la inflación fue 43 y pico %. Unos años de calma, en los primeros años de Néstor Kirchner, y rápidamente la inflación volvió a colocarse por arriba del 20%, y nunca más se bajó. De hecho, en el año 2014, con Cristina Kirchner, la inflación fue 39%. Post-devaluación. Por eso. Entonces, ahí tenemos un problema digamos que trasciende, estamos hablando de 15, 16 años. Digo yo, no miremos exactamente lo que está haciendo Macri, aunque sí porque es quien gobierna, pero no creo que él tenga todas las respuestas, este gobierno, de problemas que son mucho más extendidos en el tiempo. Entonces se equivocó Macri al decir que era muy fácil solucionar la inflación. Yo creo que hubo una subestimación del diagnóstico económico. Sí, la verdad que yo creo que se pensó que el problema no era tanto, al menos es lo que uno ha percibido, digo, yo no sé exactamente cómo lo han visto ellos, pero lo que se ha transmitido para mí sí es una subestimación, y yo le agrego a eso algo que bueno, no estamos acostumbrados a esto, es una innovación y por el momento no está resultando, esta cosa de que la economía se maneja entre muchos. Adentro del gobierno. Claro, desde el punto de vista de la política pública. Sí, entre muchos que encima no piensan necesariamente lo mismo, ¿no? Sí, porque son muchos. Y en general uno no piensa igual que el otro, por más que comparta partido político, por más que comparta proyecto de gobierno. Y eso también quita poder al momento de tomar decisiones. Hoy nosotros tenemos un ministro negociando con el Fondo Monetario Internacional, pero todos sabemos de que ese ministro tiene un poder acotado al momento de hacer política económica. Este ministro es un secretario de Hacienda, muy importante, digamos, destacado en términos de política pública, pero es una partecita de la economía esa, ¿no es cierto? No es todo. Entonces, a mí me parece que la falta de definición de un plan, que es el otro elemento, que a mí me parece que en un primer momento la idea de equipo y la idea de objetivos de política económica no contextualizadas en un plan económico, sin una figura, sin una persona, porque fíjense ustedes lo que pasó a fin del año pasado. Fue el jefe de gabinete el que intentó ordenar las expectativas económicas con el presidente del Banco Central. Muchos quieren ver ahí el inicio de la decadencia. Bueno, ¿no? Yo creo, claro, uno lo está diciendo con el diario del lunes, ¿no es cierto? Es probable que así haya sido. Pero porque me parece que eso genera expectativas confusas.
La Argentina necesita señales más claras. Digo yo esto de lo económico, que los problemas lo trascienden este gobierno. Podemos seguir para atrás, ¿no? Hablar de déficit, de tasa de interés. ¿Cuál es el problema que yo veo más grave hoy, desde lo estrictamente económico? Y con esto termino esta partecita. Desde el 2000, desde Cristina, vamos a decir, 2008, 2009, ya son 10 años. La Argentina no logró salir del estancamiento económico. Creció un año, bajó el otro, creció un año, bajó el otro. Viene el gobierno de Cambiemos, crece un año, baja el otro, ¿no? Porque el 2016 fue un año de baja. Sí, de baja. 2017 subió. 2018 se pronosticaba 3% de crecimiento, 2,5%, 2%, y ahora es un gran signo de interrogación. ¿Qué es lo que va a pasar? Eso nos quiere decir que nosotros llevamos 10 años estancados económicamente y con inflación, lo cual genera una situación de falta de oportunidades laborales y de, no me atrevo a decir, porque las cifras están diciendo lo contrario, no hay más pobreza, pero sí hay menos oportunidades de salir de la pobreza para quienes les está tocando esa situación. En el medio está el contexto político, digo yo para terminar de explicar esto. Y a todas luces, el gobierno de Cambiemos no tiene el poder. Es muy difícil gobernar cuando yo no puedo hacer las leyes que creo que el país necesita. Macri ha ganado las elecciones. Las ha ganado justito en el 2015, la presidencial, justito. Y las ha ganado un poco mejor el año pasado. Pero no lo suficiente como para realmente sentir que se tiene el poder, que se pueden hacer las leyes que el país necesita. Fíjese que ayer se aprobó la ley de mercado de capitales, que le llaman de financiamiento productivo. Sí, financiamiento productivo. Financiamiento productivo. Es una ley extraordinariamente importante, al menos desde mi visión, extraordinariamente importante. Es financiar proyectos productivos, que es lo que le va a permitir al país un crecimiento sostenido, lo que va a generar empleo, canalizar ahorro nacional sin estar pensando en que tengo que ir a buscar dinero afuera. La verdad que está llena de virtudes esa ley. Pasó desapercibida. Por las tarifas. Pasó desapercibida por las por tarifas urgencia. y por la urgencia, Sí, por sí. el contexto. Entonces, me adelanto a una posible pregunta. ¿Y el Fondo Monetario? Bueno, uno escucha Fondo Monetario Internacional en este Se país asusta. y te brotas Sí, sí. todo porque Sí, la se historia asusta. no acompaña, ¿no? Claro. Te quería La consultar, historia ¿hay no acompaña. casos Sí. de países en los que se haya salido de una crisis por la intervención del fondo o termina siendo una agudización de esas crisis? Yo lo que creo es que los países que salen adelante, más allá de si el fondo ayuda o no ayuda en un determinado momento, salen porque sus fundamentos, como se dice, sus fundamentos económicos son buenos. No es que eran malos y gracias al fondo ahora son buenos. El fondo sí te puede ayudar en una transición, sí te puede ayudar ante un shock externo puntual, algo que sucede en un determinado momento. Ahora, son los países los que tienen que resolver sus problemas estructurales. Eso no lo va a resolver el fondo, claramente. ¿Qué es lo que uno ve en el mundo? Prácticamente, voy a decir un porcentaje y a lo mejor me equivoco, pero no me equivoco por mucho. El 90% de los países del mundo participan como socios del Fondo Monetario Internacional. O sea, no es una cosa rara. Todos los países están ahí. A algunos nos va mal. A algunos nos va mal. El fondo va a venir a corregir nuestros problemas de ninguna manera. El fondo nos va a prestar dinero y lo va a querer cobrar. Sí, pero Desde el punto de vista. pone condiciones. Y sí, porque te presta dinero. Porque te presta dinero, la misma imposición que te puede poner un banco si vas a pedir un crédito. Por supuesto que es más barato. O siempre fue más barato. En términos de tasas. En términos de tasa, sí, Claro. sí, en eso me refiero, en términos de tasa. Después lo que va a pedir, vamos a ver en este caso, ¿no es cierto? Vamos a ver en este caso. Pero va a pedir cosas que a la Argentina le cuesta mucho cumplir. Nosotros tenemos un problema de base que hay que resolverlo, que es el déficit fiscal. Pero cuando uno dice déficit fiscal, lo tiene que poner en contexto de un país que tiene 25% de pobres. Y donde hay un reparto del poder político donde no necesariamente se acompañan estas cosas, porque alguien va a decir, bueno, pero porque Cristina Kirchner se va del gobierno y deja 7% de déficit fiscal. Es una enormidad lo que estoy diciendo, ¿no? Es algo que pocas veces lo tuvo Argentina en su historia, muy poquitas veces,
Ya tuvimos 6.9% muy poquitas veces. Alfonsín en la hiperinflación, acercándonos al 2001, para hablar de estos últimos años. Pero es hasta excepcional en el mundo esos niveles de déficit. Así se va Cristina, pero así está hoy. Entonces, digo, a mí me parece muy mal cómo se va el gobierno de Cristina Kirchner en términos económicos, pero yo también tengo que ver hoy que el nivel de déficit fiscal es igual. No hubo una reducción. No hubo a pesar de las tarifas. A pesar de las tarifas y a pesar de que se dice estamos sobrecumpliendo las metas. De hecho, la Argentina hoy tiene una crisis fenomenal de confianza. Digamos, ¿cuál es el problema que tiene hoy desde el punto de vista del hacedor de política económica, del que toma decisiones de política económica? Y que empiezan a no creerle. Por eso yo también digo, pasó desapercibido lo de la ley de mercado de capitales, algo que es muy importante, pero en un contexto de estabilidad. Entonces el Fondo Monetario, mire, otra de las cosas que pasa. ¿El gobierno intentó comprar credibilidad con el fondo? Sí, claro. Dos cosas, creo yo, dos cosas. Credibilidad por un lado, porque el fondo no es un señor Juan Pérez. En el fondo están los principales países del mundo, que son los que tienen más acciones y son los que toman las decisiones en un directorio. O sea que ahí va a opinar Inglaterra, va a opinar Francia, va a opinar Italia, van a opinar los países que lideran el contexto global. Entonces, claro que si ellos dicen que sí, el gobierno nuestro está pensando que, claro, que con eso gana credibilidad. Y por otro lado, busca financiamiento. Porque en esta crisis de confianza, con suba de tasas en Estados Unidos, con un mercado financiero internacional que no le juega para nada bien al gobierno, esto es algo que no tiene la culpa Cambiemos o Macri. ¿No le juega bien ahora? Ahora. Hasta acá le viene jugando muy bien. Sí, le vino jugando muy bien. Sí, ahora. De ahora en adelante lo podemos pensar. Sí, de fines del año pasado hacia adelante. Entonces también el fondo es un reaseguro en términos de tener el financiamiento para este tiempo que a Macri le queda de gobierno, ¿no es cierto?, hasta el año que viene. O sea que sí, creo que es credibilidad y creo que es financiamiento, pero no es solución a nuestros problemas. Eso también creo que hay que decirlo claro. Donde también uno ve que se suceden ruidos que al menos uno desearía que no sucedan. Porque al momento de votar leyes, tenemos que ir al Congreso, que es donde tenemos nuestros representantes, ¿no es cierto? Y uno escucha ahí discursos, por ejemplo, de nuestra provincia, discursos hablando en contra de las tarifas nacionales. Y no es que yo les esté defendiendo, sería otro tema de conversación. Pero luego de lo que tenemos acá en EPEC, uno dice, bueno, pero ¿cómo se puede decir una cosa y no mirar la otra? La Argentina fue 26 veces al Fondo Monetario Internacional. Es un número bien importante. Muchas. ¿Y quiénes fueron? Principalmente gobiernos peronistas. No estoy echando un cargo con esto, porque si a mí me tocara decidir, hoy yo también diría, vamos al fondo, porque tampoco hay tantas alternativas. Lo que creo es que hay en algún punto una búsqueda de aprovechamiento electoral que no mide consecuencias. Eso es lo que a mí me parece. En estas circunstancias que la tuvo el gobierno de Perón 73, 74, 75, digamos, que lo tuvo Isabelita, que lo tuvimos en los 90, se recurrió al fondo, porque para eso está el fondo, no está para otra cosa. ¿Qué es lo que tendríamos que lograr nosotros? No tener la necesidad de ir al fondo. ¿No es cierto? No tener que ir a buscar financiamiento externo. La crítica a este gobierno porque se endeuda es una crítica a la que yo también me puedo sumar. Creo que todos. No podemos vivir pidiendo prestado. Pero bueno, para eso hay que resolver el problema de déficit fiscal. Y ese problema no pareciera que hay contexto político para resolverlo. Vuelvo a decir, ese déficit se dispara en el gobierno de Cristina porque había estado muy bien, no había habido déficit de hecho con Néstor, que fue una excepción. Fue una excepción. En 120 años... gemelos. Sí, en aquel momento. Fortaleza absoluta, ¿no? Fortaleza absoluta para el país. En 120 años de Argentina, 110 tuvimos déficit fiscal. O sea, prácticamente toda nuestra historia se explica pidiendo dinero. Y cuando no lo hemos pedido, en determinados momentos de nuestra historia económica, hemos recurrido a la emisión monetaria y a terminar la inflación. Venimos de los años 40 con inflación. ¿Son cuántos? ¿70 años? 70 años. 70 años. Entonces, a mí me parece que ya estamos en momento de ver que hay problemas que no importa si gobierna Macri, Cristina Kirchner, Menem, Alfonsín,
no importa, esos problemas están subyacentes, están latentes siempre, que se profundiza según los contextos, ¿no es cierto? El contexto internacional le jugó muy mal a Alfonsín, le jugó muy mal a De la Rúa, también, porque De la Rúa tenía una soja de ¿cuánto? De $100, creo, y 10 años después la soja valía 500, 550. Entonces, pero no es que estábamos haciendo las cosas mejor, simplemente había un contexto que nos ayudaba. En el fondo de las cuestiones yo creo que la Argentina no termina de resolver sus problemas y no lo va a hacer a través del fondo. Guillermo, muchísimas gracias por haber venido. No, a ustedes. Muchas Muy gracias. amable. Nosotros nos despedimos, hemos Así es, tratado nos de brindar todas las aristas de esta situación complicada que tiene el país, que vive y que genera tanta incertidumbre, ¿no? Así es. Nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves, como todos los jueves a las 21:30 aquí en Entre Líneas.